¿Estáis hartos de ir a competir fuera y tener que revisar el reglamento para ver las diferencias? Ya sé que no. La mayoría de vosotros no leéis el reglamento porque, bueno, ya en la charla arbitral pues nos explicarán las diferencias más importantes. ¿Pillines? Pues eso se ha acabado, porque en este vídeo vamos a ver cuáles son los distintos reglamentos de Jagger en todo el mundo y en qué se diferencian. Aviso al consumidor. A continuación solo se van a mencionar las diferencias más características de cada uno, sin entrar en detalles, por lo que pueden existir más diferencias. Antes de jugar, revise el reglamento y consulte con su árbitro. Vamos al grano. A lo largo del planeta podemos encontrar distintos reglamentos en Alemania, Irlanda, Australia, España, los Estados Unidos de América, Colombia, Costa Rica, Argentina, Suecia, Rusia, Chequia, Italia y Nueva Zelanda. Y por si esto fuera poco, encima en España tenemos dos, el de la Federación Española de Jagger, también conocido como FEG, y el de la Asociación Aragonesa de Jagger, también conocido como AG. ¿Que los aragoneses somos tozudos? Pues no sé por qué lo dices. Hay que mencionar que algunos de los núcleos de la lista han terminado adoptando el reglamento alemán como propio, como por ejemplo Colombia, o adaptándolo con sutiles cambios como Suecia. Aún así, como comprenderéis, analizar todos estos reglamentos es una locura y nosotros muy vagos. Así que por eso solo nos centraremos en lo que vosotros, nuestros queridos fans, #suscribíos, es más probable que vayáis a utilizar, que son el alemán, el irlandés, el de la AG y el de la FEG. Y como bonus también veremos el australiano, que es un poco especialito. Al final del vídeo ya veréis por qué. Decir también que solo vamos a mencionar las diferencias principales, sin entrar mucho en detalle, por lo que puede ser que haya otras diferencias menores. Dicho lo cual, 3, 2, 1, empezamos. Diferencia 1. El tiempo. La primera diferencia es la forma de medir el tiempo. Mientras que en Alemania, AG y FEG, una piedra equivale a 1,5 segundos, en Irlanda estos intervalos equivalen a 2 segundos. Diferencia 2. El punto. ¿Cuándo se considera punto? En Alemania y FEG, para marcar punto, el corredor debe introducir el jag en la base, quedando este en vertical y que ningún otro corredor lo esté tocando. En cambio, en Irlanda y en la AG, se considera punto en el momento en que una parte del jag penetra en el orificio de la base, aunque haya más jugadores tocándolo o simultáneamente un stick le haya golpeado. Vamos, que con que entre ya vale. Diferencia 3. Duales. Una pregunta que hemos hecho todos al empezar a jugar a Jagger es: oye, ¿las duales pueden pinear a dos? La respuesta siempre era no. Pero en la última actualización del reglamento de la FEG y la AG han incluido esta novedad para fomentar el uso de este stick. Es decir, que en estos dos reglamentos sí se puede pinear a dos personas. Diferencia 4. Duales. Siguiendo con las duales, la FEG además incorporó otra novedad, como que si un duales pierde uno de sus sticks en medio de un combate, puede seguir realizando golpes válidos con el otro, así como levantarse de un pineo atacando solo con una espada corta. Por ahora, este es el único reglamento que lo permite. Vaya de rodeos. Mira, chicha, lo que todos queremos saber. ¿Qué pasa con las cadenas? Muy bien, vamos con las cadenas pues. Diferencia 5. Cadenas. Yo prefiero llamarlo quete. Este es posiblemente, al menos en España, el tema que más ampollas levanta. Explicamos por qué. En todos los reglamentos, las cadenas pueden producir impactos válidos en dos circunstancias. La primera es si la bola enrolla 360 grados, una zona de impacto válida. Esto es común a todos los reglamentos. El problema viene con la segunda condición, y es que en los reglamentos de Irlanda, Alemania y la AG, la bola produce golpe válido solo si previamente ha hecho un giro de al menos 180 grados. Mientras que en la FEG, basta con tocar la bola mientras ésta está en movimiento y el cadenero vivo. Esto implica que se pueden dar situaciones anecdóticas, como que hayas parado la cadena y tú estés persiguiendo al cadenero mientras este huye con la bola a rastras y le des un golpecito a la bola sin querer y mueras. Aquí no vamos a entrar en qué nos parece mejor o peor. Para eso ya tenéis la caja de comentarios para acuchillaros entre vosotros. Eso sí, ni se os ocurra insultar sin haber dado antes like al vídeo. Diferencia 6. Más cadenas. Otro dato curioso sobre el quete es que en ningún reglamento puede pinear. Es decir, en ninguno salvo el irlandés, que recientemente ha incorporado este cambio aunque está todavía en periodo de pruebas. El futuro dirá si esta es la idea de un genio o la idea de Satán. Ah, y por si os lo estabais preguntando, hoy en día todos los reglamentos permiten las cadenas de cuerda, no solamente las de eslabones de plástico. Diferencia 7. Pinear. Hablemos de pineos. Un jugador activo que coloque su rodilla en el suelo y la mano en la espalda
pasará a considerarse inactivo, pero no dice nada de que no se pueda estar agachado detrás de una persona pineada camuflándose simulando estar inactivo, salvo en la AG, que especifica que realizar esta práctica se considera desleal y dificulta el juego. Diferencia 8. Corredores. Pasemos a hablar de la lucha de corredores. En este aspecto podemos decir que en Alemania, AG y FEG, el reglamento es igual. Sin embargo, el irlandés es algo distinto, ya que permite una lucha de corredores más intensa y con mayor contacto, permitiendo por ejemplo placajes tipo rugby. Y ahora, pasemos a la parte favorita de nadie, el arbitraje. Diferencia 9. Arbitraje. Aquí vamos a mencionar que, al contrario que Alemania y FEG, Irlanda y la AG cuentan con tarjetas arbitrales, las cuales se aplican con faltas de actitud, aunque no son exactamente iguales, ya que mientras en la AG estas tarjetas implican tiempo sin jugar, en Irlanda son más estrictos, dando dos opciones. La primera, tiempo sin jugar para ese jugador y que el equipo juegue ese tiempo con un jugador menos, o 2, tiempo sin jugar para ese jugador y 2 puntos directos para el rival, pero su equipo puede conservar los 5 jugadores. Diferencia 10. Arbitraje. Y para acabar con estos reglamentos, vamos a mencionar algunas diferencias curiosas de arbitraje. En Alemania, por ejemplo, en caso de cometerse una falta media o grave, se repite siempre el punto. En la FEG, siempre que el árbitro tenga que intervenir en el partido, implica falta grave. En la AG, las faltas no intencionadas y autopitadas se consideran leves, salvo que sea reiterada, claro. Bueno, y ahora, antes de pasar al reglamento australiano, queremos daros un regalo sorpresa. Vamos a dejaros gratis en la descripción del vídeo una tabla donde se resumen todas estas diferencias de forma visual. Pero oye, que si no la queréis gratis, podéis pagarnos el esfuerzo invertido, dándole un buen like, por ejemplo, o yo que sé, donándonos 1 millón de euros. Aquí ya lo que vosotros prefiráis. Ahora sí, vamos con la joya de la corona. Reglamento australiano. Y vamos a empezar hablando por el principio, es decir, el del juego. Y es que en esta modalidad, en el centro del campo hay dibujada una circunferencia, donde, al dar la señal de inicio, los corredores entran a pelear por la posesión del jag. Esta zona es impenetrable hasta que el jag o uno de los corredores salga del círculo. Otra diferencia importante es que mientras que en otras modalidades el tiempo de penalización por impacto válido es de 5 piedras para los ponces y 8 para la cadena, en esta son 3 y 5 piedras respectivamente. Si a eso le sumamos que no se puede pinear, obtendremos un modo de juego muy movido. Más diferencias. Aquí las zonas de impacto no válido son, igual que en el resto de reglamentos, cuello y cabeza, pero el corredor tiene una novedad, y es que sus antebrazos y manos también son una zona de golpeo no válido. Es decir, un corredor puede parar golpes con sus antebrazos. El sueño de todo corredor hecho realidad. Pero los corredores no son los únicos que ven cumplidos sus sueños. Ahora voy a dirigirme a los quetes. ¿Cuántas veces te han parado la cadena, has esquivado el golpe y has pensado, joder, cómo molaría ahora tener un stick al final de la empuñadura para poder defenderme? Pues en Australia también lo pensaron, y por eso las cadenas pueden, opcionalmente, tener en el extremo opuesto de la bola una especie de pequeña maza con la que atacar. Mola, ¿eh? Y bueno, hasta aquí las principales diferencias entre reglamentos de Jagger. Ah, y muy importante, ahora que ya sabes esto, tienes que hacer 2 cosas. Una, coges el listillo de tu equipo, sí, ese tío que en lugar de leer el reglamento te viene a ti el día de antes y te pide que le hagas un resumen, a ese tío lo coges y le dices, tú, hijo de puta, mírate este vídeo. Y 2, suscribirte y compartirlo, que si no, no hacemos más vídeos. Y sí, es una amenaza. Y bueno, si queréis que hagamos una review de reglamentos incluyendo hasta el último detalle, o yo que sé, nos odiáis mucho y queréis vernos sufrir mientras lo hacemos, pedídnoslo abajo en comentarios. Y si creéis que nos hemos dejado algo importante que señalar, pues también. ¡Hasta luego!